Dios les bendiga a todos. Les habla el pastor Manuel Solís en este video. En este video yo quería preguntarle a los católicos, ¿qué harían? ¿Cómo se comportarían si yo ahorita mismo les confirmo que María tuvo más hijos? ¿Qué harían? O sea, ¿cómo actuarían si yo les confirmo ahorita mismo que María tuvo más hijos? ¿Qué haría Rafael Díaz si yo ahorita mismo le confirmo, le compruebo bíblicamente? ¿Qué haría el pastor, el padre, el sacerdote, ¿cómo se llama? Luis Toro. Si yo le confirmo ahorita mismo que María tuvo más hijos, ¿qué haría? Si un pastor protestante me encuentra una cita donde diga que María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María, dejo de ser cura y me meto protestante. Aprovechen la oferta. Ahora bien, yo quiero que ustedes abran sus Biblias. Los católicos, abran sus Biblias. Católicos, abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias. Porque ustedes tienen que saber la verdad. Esa es una de las razones por las cuales ustedes están en una religión pagana, llena de paganismo. Porque ustedes no abren su Biblia. Ustedes no abren su Biblia. Hoy en día ya empezaron a abrir más la Biblia porque, pues, aunque abran su Biblia, el sacerdote católico le da su propio sentido a la palabra de Dios. Ahora, el sacerdote padre Luis Toro tiene una frase que él dice siempre. En los pocos videos que yo he visto de él dice esta frase: si yo vengo y lo compruebo con la Biblia, entonces yo no estoy diciendo mentiras. Pero si yo me invento y no doy base bíblica o versos bíblicos que compruebe lo que yo estoy diciendo, entonces yo estoy hablando mentiras si no lo puedo comprobar. Pero si yo lo compruebo con Biblia, no con el catecismo católico de la Iglesia Católica, con Biblia, si yo lo compruebo con Biblia, ¿me van a creer o van a seguir pensando o creyendo en la misma mentira? Ahora bien, yo quiero que me escuche usted, amigo católico. Yo quiero que usted abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia. Yo le voy a confirmar en este momento que María sí tuvo más hijos. ¿Cómo lo va a hacer, pastor? Bien fácil. Lo voy a hacer por pasos. En 2 pasos lo voy a hacer. El primer paso, yo le voy a confirmar que hay un salmo mesiánico. Este salmo es bien importante. ¿Cuál es ese salmo? El Salmo 69. Abra su Biblia al Salmo 69. Este salmo es un salmo mesiánico. ¿Qué es mesiánico, pastor? Mesiánico significa que anuncia al Mesías. Es un salmo profético hacia el Señor Jesucristo, el Mesías, el que vino. Por eso se le llama salmo mesiánico. Ahora, ¿cómo va a comprobar usted, pastor, que ese salmo es mesiánico? Muy fácil. Este es el primer paso. Se lo compruebo. ¿Cómo se lo compruebo? Ahorita mismo se lo compruebo. Usted va a ir y usted va a abrir su Biblia al Salmo 69, verso 4. Y me va a leer ahí mismo. No solo me escuche a mí, amigo católico. No solo me mire a mí. Abra su Biblia y compruebe lo que yo estoy hablando. Si lo que yo estoy hablando es mentira, pues deséchelo. Pero si yo estoy hablando verdad y está en la Biblia lo que yo estoy hablando, entonces usted tiene que escuchar. Porque la Biblia dice que el que es de Dios, palabra de Dios oye. Si usted es de Dios, oiga palabra de Dios entonces. Ahora bien, dice el Salmo capítulo 69, verso 4. Se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Yo quiero que usted escuche bien esas últimas palabras. Los que me aborrecen sin causa.
¿Usted quiere pruebas que este es un salmo mesiánico? Ahorita se lo pruebo. Váyase usted a Juan capítulo 15, verso 25. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 25, dice de la siguiente manera: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Entonces, cuando habla la Biblia en Salmos que sin causa lo iban a aborrecer, Jesucristo mismo lo confirma que de él estaban hablando. ¿Quiere otra prueba que este salmo es mesiánico? ¿Quiere otra prueba más? Yo se lo doy. Yo le doy otra prueba. Pero aquí él mismo, Jesucristo mismo, confirma que ese salmo se está refiriendo a él. Ahora, yo le pruebo otro versículo y yo se lo compruebo, no hay problema. Si usted no me quiere creer con la primera, créame con esta. Váyase al mismo Salmo 69 y váyase al verso 9. Dice: porque me consumió el celo de tu casa. Porque me consumió el celo de tu casa. ¿Dónde he escuchado esas palabras? Ahorita se los enseño. Juan capítulo 2, verso 27. Juan capítulo 2, verso 17. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Cuando el Cristo entró al templo y vio que todos estaban haciendo ventas y todo esto, él se consumió con el celo de Dios. Y dijo que no podían hacer la casa de Dios cueva de ladrones. Ustedes lo han convertido en cueva de ladrones y han hecho mercadería de la casa de Dios. Entonces dice, los discípulos reconocieron que se había escrito años atrás, que se había escrito estas palabras, donde los discípulos dicen que dijeron. Entonces se acordaron sus discípulos, ellos lo habían leído en Salmo, se acordaron los discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. O sea que este salmo es salmo mesiánico, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero si no me cree con esta, le doy una última prueba para que usted me crea que este salmo es mesiánico. Le recuerdo que esto va por partes. Yo ya ahorita llego a lo que voy a llegar, el propósito de este video, de comprobar y confirmar que María tuvo más hijos. Una última prueba para que usted crea que este salmo es mesiánico. Dice el verso 21 del Salmo 69, el mismo salmo: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. ¿A quién será que le dieron de beber vinagre? ¿Será que se lo dieron a José? ¿Será que se lo dieron a Pedro? ¿Será que se lo dieron a Juan, a Mateo, a Santiago, a Tomás, a Judas? Vamos a ver. Juan capítulo 19. Váyase usted, abra su Biblia. Juan capítulo, confirme lo que yo estoy hablando. Juan capítulo 19. Usted va a leer conmigo el Evangelio de Juan capítulo 19, verso 28 en adelante. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que las escrituras se cumpliesen. Oiga bien lo que él dijo: para que las escrituras se cumpliesen. ¿Cuál es la escritura? Salmo 69. ¿Cómo es que dijo? Tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Oiga bien, que Jesús mismo dijo, para que se cumpliera la escritura, él dijo: tengo sed. Oiga bien, se lo repito, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliera las escrituras, tengo sed. O sea, que este salmo es un salmo mesiánico, no hay duda alguna de eso, porque se está refiriendo al Mesías. Entonces, pastor, ya deje de estar leyendo tantos versículos, llega al punto, no hay problema, ahorita llego. Ahorita mismo llego al punto.
yo quería hacer esto para que ustedes no tengan duda que este salmo es mesiánico. Se refiere al Señor Jesucristo, al Mesías. ¿Ok? Ahora bien, aquí está la clave. En el versículo 8 de ese mismo salmo, que nosotros reconocemos que es un salmo mesiánico, se lo he comprobado con el Nuevo Testamento, para que se cumpliera la escritura de que se estaba hablando del Mesías. Ahora bien, léame usted, católico, lea usted ahí mismo, abra su Biblia, el versículo 8. ¿Qué dice? Del Salmo 69, ¿qué dice? Extraño he sido para mis hermanos. Oiga bien, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Si nosotros entendemos bíblicamente, lo he comprobado, que este salmo es mesiánico y que se refiere al Señor Jesucristo. Y cuando ahí dice que lo desconocieron los hijos de su madre, ¿quién era la madre del Mesías? ¿Quién era la madre de Jesús? María. Entonces, cuando ahí dice que lo desconocieron los hijos de su madre, ¿de quién se está refiriendo? ¿Acaso se está refiriendo a otra mujer? ¿A otra madre? No, se está refiriendo a la madre del Mesías. ¿Quién? A María. Y dice que lo desconocieron los hijos de su madre. En otras palabras, los hijos de mi madre. ¿Pero dónde dice eso en el Nuevo Testamento, pastor? Juan capítulo 7, verso 5. Juan capítulo 7, verso 5. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 7, verso 5. Oiga bien. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. O sea, que este salmo mesiánico sí confirma que la madre de Jesucristo tuvo más hijos. María no fue virgen después de que tuvo a Jesucristo. No siguió siendo virgen. Hasta el día de hoy no sigue siendo virgen. Mira lo que pasa cuando tú escudriñas la Biblia. Tú te encuentras con la verdad. Pero si tú tienes la Biblia cerrada todo el tiempo, ¿cómo vas a conocer la verdad? Te echan una mentira barata y tú la compras. Como la mentira que le ha echado Rafael Díaz a la gente. Y el sacerdote católico Luis Toro también le ha echado mentira a la gente. Yo les he comprobado bíblicamente que sí, María tuvo más hijos. La Biblia lo dice. ¿Tuvo María más hijos después de Jesús? Dicen los protestantes que sí. Dicen que Jesús tuvo más hermanos, y me voy a enfocar en esa palabra, hermanos. ¿Y por qué dicen esto? Porque en Marcos capítulo 6, versículos del 2 al 3, dice la Escritura, Jesús estando en Nazaret, ¿no es este el carpintero? ¿Acaso no vive su madre, sus hermanos y sus hermanas entre nosotros? Pero quiero aclarar algo muy importante. No porque diga allí hermanos y hermanas significa que son de sangre. Porque en primer lugar, para los judíos la palabra hermano se podía referir a cualquier tipo de pariente. Esto lo comprobamos en Génesis capítulo 12, versículo 5. Allí claramente vemos que Abraham y Lot son tío y sobrino, sobrino y tío. Claramente nos enseña la Biblia que Abraham y Lot son tío y sobrino. Génesis 12, 5. Pero si vamos a Génesis capítulo 13, versículo 8, allí claramente vemos que Abraham le dice a Lot, es mejor que no haya disputas entre nosotros, puesto que somos hermanos. Ahora son hermanos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es el uso de la palabra. El protestante no entiende que no porque diga hermanos significa hermanos de sangre. También usan Gálatas capítulo 1 versículo 19, donde San Pablo dice, no vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. Es ahí cuando dicen, ya ves, Santiago era el hermano de Jesús. Pero si vamos a Mateo capítulo 10, versículos del 2 al 3, nos vamos a llevar una sorpresa grande. Allí nos habla de los dos Santiagos. Y la Biblia dice, Santiago, hijo de Alfeo, y Santiago, hijo de Zebedeo. Nunca dice Santiago, hijo de José.
entonces no tiene ya sentido esto que los protestantes dicen. La palabra hermano en hebreo quiere decir aj y en griego adelphos. Y la palabra hermano aparece en la Biblia más de 1187 veces, mientras que la palabra tío, sobrino solamente aparece entre 40 a 70 veces. No porque diga hermano significa que eran hermanos de sangre. No te dejes engañar por ninguna secta, por ningún pastor protestante que te quiera venir a decir que María tuvo más hijos, porque la Biblia dice que los hermanos de Jesús. No te dejes engañar. María fue siempre virgen y solamente tuvo a Jesús. Muy bien, en la Biblia no aparece que María tuvo más hijos. No lo aparece en la Biblia. Pero los hermanos separados dicen que María tuvo más hijos. Y eso no es correcto, porque eso contradice lo que dice las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, los hermanos separados toman la cita de San Marcos capítulo 3, San Marcos capítulo 3, versículo del 31 en adelante. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Esta es la cita con que los evangélicos hacen temblar al católico. Y el católico dice: oh, sí es verdad, María tuvo más hijos. Aquí no dice que María tuvo más hijos. Aquí no lo dice. Aquí dice que Jesús tuvo más hermanos. Y lo más lindo es que el mismo evangelista pone en labios de Jesús la explicación de qué significa hermanos de Jesús. Versículo 34. Mirando a los que estaban sentados, a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Estos son mi madre y mis hermanos. Siga. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Esa es la explicación teológica de la palabra hermanos de Jesús en las Sagradas Escrituras. Explicado por el mismo Maestro. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En aquel tiempo a los parientes se les llamaba hermanos. En aquel tiempo a los del mismo grupo se les llamaba hermanos. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. San Pablo va a decir, la Biblia va a decir que San Pedro tenía muchos hermanos. Y ustedes van a ver si San Pedro tenía una mamá que parió a todos esos hermanos. Hechos 1:15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas y les dijo: hermanos. ¿Cómo le dijo Pedro? Hermanos. ¿Cuántas personas había? 120. Ahora pregunto, ¿usted cree que una mujer puede parir 120 hijos? Si no es posible, que alguien me explique por qué Pedro le dice hermanos. Porque eran del mismo grupo. Ellos mismos se contradicen, porque entre ellos, si hay 1000 en un salón, entre ellos se llaman hermanos. Pobrecita la mamá que los parió a todos. Es difícil de creer que son hijos de la misma mamá. ¿Pero por qué se llaman hermanos? Porque Jesucristo
nos enseñó que todos somos hermanos y que Él tuvo más hermanos. Juan 20, 17. San Juan 20, 17 nos dice que sí tuvo más hermanos. Pero nos va a decir, ¿hijos de quién? ¿Hijos de quién? Ciertamente nosotros somos hermanos de Jesús. Porque Juan 20, 17 nos va a decir por qué somos hermanos de Jesús. Dale. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles. Y diles. Subo a mi Padre. Subo a mi Padre. Que es Padre de ustedes. ¿Ve por qué son hermanos de Jesús? El mismo papá de Jesús es el papá de los discípulos. Es el papá de ustedes, el papá mío. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Entonces ustedes, si el Padre mío es Padre de ustedes, entonces son hermanos. Pero ahí no está diciendo que María parió más hijos. No. ¿Cómo sabemos que María no tuvo más hijos? El mismo San Juan en el capítulo 19, versículo 26, nos viene a decir que María no tuvo más hijos. Y lo viene a decir de una manera sencilla, explicadita. Jesús muere. Cuando Jesús muere, María queda sola. ¿Por qué queda sola? Porque ya el papá no estaba responsable de ella. Estaba responsable José, pero ya José había muerto. Ya María quedaba sola. Y en la sociedad, una mujer sola era una mujer desgraciada, una viuda. Entonces Jesús sabía que a él morir, María quedaba sola, no había quien la representara. A la mujer, recuerde que en el Antiguo Testamento la mujer no valía nada. La mujer era como el cero. El cero, para tener valor, tiene que estar a la derecha de alguien. ¿Sí? Si no, no tiene valor. Así era la mujer. Para tener valor tenía que estar a la derecha de un hombre, al lado de un hombre, sea el papá, sea el marido, sea el hijo. María, muere José, queda Jesús. Ahora muere Jesús, María queda sola. Y Jesús no podía permitir que María quedara sola. Por eso ustedes verán lo que dice Juan 19, 26. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería. Observan la frase, y junto a ella al discípulo que más quería. No dijo, y al ver junto con ella a su otro hermano. No, la Biblia es clara. Al discípulo que más quería. Dale. Dijo a la madre. Dijo a la madre. Mujer. Mujer. Ahí tienes a tu hijo. Entonces los protestantes dicen que Juan era hijo de María, porque ahí dice la Biblia, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Cómo sabemos nosotros que Juan no era hijo de María? Porque si fuera hijo de María, no tendría sentido que Jesús le diga, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué María no sabía que Juan era su hijo? Si ella lo parió, ¿por qué no sabía que era su hijo? ¿Por qué Jesús tuvo que decírselo? ¿Era que María sufría del pote? Pero ojo, observen que no solamente María no sabía que Juan era su hijo, sino que Juan no sabía que María era su madre. Pongan cuidado. Después dijo al discípulo. Al discípulo. No sé si ustedes observan la intención clara que tiene San Juan de que todo el mundo se dé cuenta que Juan no es hijo de María, que es discípulo de Jesús, no es hermano de Jesús. Luego dijo al discípulo, dale. Ahí tienes a tu madre. ¿Ve que Juan tampoco sabía que María era su mamá? Ni la mamá sabía que el niño era, que el joven era su hijo, ni el joven sabía que la mamá era su madre.
Parece que heredó de la mamá la enfermedad. La mamá se le olvidó que era el hijo y él se le olvidó que ella era la madre. Hermano, es una manera mala de interpretar las escrituras de los protestantes. Querer decir que Juan era hijo carnal de María. No. Es que Jesús le dice, ahí tienes a tu hijo. Exactamente, exactamente. Si Jesús le dice, ahí tienes a tu hijo, es una muestra de que ella no sabía que él era su hijo. Y a ver, pregunto, ¿quién puede estar más seguro y convencido que su hijo es su hijo si no es la mamá? Allá en Venezuela dicen, los hijos de mis hijas, nietos serán, mis nietos serán. Los hijos de mis hijos, ni se supo. Oye, si era hijo de María, la persona que estaba segura y convencida si era o no era su hijo, era María. Con Juan es al revés. Ella no sabe que Juan es su hijo. Jesús sí sabe que es su hijo. Es ahí donde la iglesia mira y dice, Jesús nos dejó a María por madre. Y hay una conclusión de Juan. Dale. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. Desde aquel momento, la aceptó por madre el discípulo. ¿Qué nos está diciendo teológicamente San Juan? Que Jesús nos ha dejado a María por madre. Segundo, que todo discípulo amado de Jesús, si es verdad que ama a Jesús, debe aceptar a María como madre y debe llevarla para su casa. Vamos al tema que nos corresponde. Dice que tenía hermanos. Algunos le dijeron, oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos. Aquí están los hermanos de Jesús, por lo tanto eran hijos de María. Una vez más, falta de profundización en la palabra de Dios. Lo hemos dicho. No es que seas capaz de citar algunos textos. Es que estés en comunión con la que te puede ayudar a profundizar en esos textos. En primer lugar, hermanos, hermanas, hermano, hermana en la Biblia no siempre significa que ellos, los hermanos y las hermanas que se menciona, hayan nacido de la misma madre o que tengan el mismo padre por progenitor. No significa eso. En el Antiguo Testamento, en hebreo, y en la lengua, en hebreo, que fue la lengua en la que se escribió la mayoría de los libros en el Antiguo Testamento, se utiliza aj para hermano y ajo para hermana. Aj para hermano y ajo para hermana. Y se utilizaba la misma palabra para primos, tíos, parientes, cuñados. Se utilizaba porque en hebreo no había una riqueza de matices diversos para referirnos a las relaciones familiares múltiples como los tenemos ahora. No. La mayoría de las veces se hablaba de aj para hermano y ajo para hermana. No pudo tener más hijos. Si tuvo más hijos, si los tuvo, porque el Señor la entrega al cuidado de un discípulo de él. En Juan 19, 26 y 27. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. El Señor entrega a su madre al cuidado del discípulo amado. Ellos eran judíos. Había una ley entre ellos. Si hubiese tenido otros hijos, hermanos carnales de Jesús, hubiesen tenido que hacerse cargo de María Santísima. Pero no, la encargó al discípulo. ¿Por qué? Porque no había más hijos. Ahora, para que nadie diga tampoco, que eso faltaría,
que ese Juan era hijo carnal de María, sería bueno decir que ese Juan, discípulo de Jesús, es identificado en la Biblia como el hijo de Zebedeo. Juan, el hombre, el discípulo al cual el Señor entregó su madre para que la cuidara porque no había más hermanos, era hijo de Zebedeo, no de San José, por si acaso, de Zebedeo. No era hermano carnal de Jesús. Cuando hablamos de la virginidad de María y de su virginidad perpetua, lo que estamos queriendo decir es que María quiso preservarse, vivir entera y totalmente para Dios. En 1854 se establece la doctrina de la Inmaculada Concepción, que la Virgen no tuvo jamás hijos. Mateo 13, Juan capítulo 2, Gálatas capítulo 1, nos hablan que Jesucristo tuvo, después de que María tuvo virginalmente a Jesús, hermanos y hermanas. Pero de acuerdo a ellos, ¿verdad?, no hay hermanos. Y cuando tú hablas con un católico te dice, eran primos o parientes cercanos. Espérame tantito. Cuando Jesús estaba enseñando en una clase de estudio bíblico, le tocaron y le dijeron, te habla tu madre y tus hermanos. Es que todos eran hermanos. Espérame tantito. La hermandad se estableció hasta el momento de la cruz del Calvario. Antes de la cruz no había tal hermandad. Cuando Jesús en la cruz le dijo a María, María, mujer, no le dijo madre, le dijo mujer, he ahí tu hijo, tenía Juan. Y Juan no era hijo legítimo de María. Y a Juan le dijo, he ahí tu madre. Ahí Jesús en la cruz estableció la familia espiritual. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. La pregunta es, ¿Jesús tuvo hermanos? Esa es la gran pregunta que vamos a contestar el día de hoy. Y bueno, como introducción podemos decir que el motivo por el cual especialmente voy a contestar esta pregunta es porque esta pregunta, la respuesta de esta pregunta, si decimos que Jesucristo tuvo hermanos, entonces inmediatamente mandaría por tierra la famosa doctrina de la eterna virginidad de María. Y al romper esa doctrina que es católica, pues se romperían todas las demás que se apoyan en ella, ¿no? Entonces la respuesta de esta pregunta es muy importante para el católico, que el católico sepa si verdaderamente Jesucristo tuvo hermanos o no, o mejor dicho, si María continuó siendo virgen eternamente y para siempre y subió a la presencia de Dios, como dicen nuestros amigos católicos, ¿no? Bueno, vamos a la Escritura. Vamos, como siempre, 100% Biblia, palabra de Dios, porque esta pregunta no puede ser contestada ni en la carne ni en la emoción. Vamos al texto de la Escritura. Inmediatamente vamos a leer el primero de la palabra del Señor, que lo tenemos en San Mateo. Nos vamos a ir hacia el capítulo número 12, verso número 46. Dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Precioso pasaje y muy importante para el tema que nos ha reunido en este momento. Alabado sea el Señor. Jesucristo estaba predicando. El cuadro era el siguiente: Jesús estaba predicando dentro de una casa y había una multitud de gente que lo acompañaba y atentamente escuchaban su mensaje, cuando de momento llega María y los hermanos del Señor. Ojo, la palabra para hermano que se va a utilizar aquí es la palabra, aleluya, adelphoi, amén. La palabra adelphoi, palabra griega, esa palabra significa simplemente hermanos. Ahora, los hermanos del Señor llegaron junto con María, aleluya. Y esta vendría a ser la primera referencia en la Escritura
que nos muestra que verdaderamente Jesucristo tuvo hermanos. Vamos a seguir mirando otros pasajes, pero esta es la primera referencia que estamos citando. Ahora, nótese que referencias, porque uno de los grandes errores que se cometen cuando estudiamos la Escritura es tomar un texto y aislarlo y hacer del texto un pretexto, ¿no? Para sacar una doctrina que pues no tiene como base en la cual sostenerse. Pero aquí nosotros tenemos en todos los evangelios canónicos, y note que estoy diciendo evangelios canónicos. Decimos canónico a todo libro que ha sido inspirado por Dios. Y usted me dirá, ¿y cómo sabemos que verdaderamente estos libros son inspirados por Dios? Bueno, porque los libros que le llamamos inspirados han pasado una serie de pruebas en las cuales se comprueba que es Dios mismo que está enviando un mensaje a la iglesia. Y añado que para que un libro se considere canónico, este libro, antes de ser considerado canónico, ya se venía utilizando en la iglesia en el pasado. Alabado sea el Señor. Además, este libro no tiene que contradecir a los textos antiguos, llámese Antiguo Testamento. Además, estos libros tenían que ser escritos con un hombre con autoridad apostólica, un hombre de Dios que ha sido testigo de Cristo y de su resurrección. Si el libro no cumplía las cualidades que estoy mencionando, no era canónico, no era inspirado por Dios y tampoco era digno de confianza. Entonces, todos los evangelios canónicos, todos nos hablan de este texto, comprueban que verdaderamente Jesucristo sí tuvo hermanos. Lo dijo 2 veces Mateo, lo dijo 2 veces Marcos, lo dice una vez Lucas y lo dice 2 veces Juan. Además hay referencias de Pablo también en el libro de Gálatas, en el libro de Santiago y en el libro de Hechos de los Apóstoles. Se hace referencia a los hermanos del Señor. Pero vamos a seguir demostrándole a usted en los pasajes de la Biblia para que usted pueda comprobar junto con nosotros lo que estamos diciendo. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Seguimos. Vamos a mirar entonces ahora San Lucas 8:19. Lucas 8:19 es el segundo pasaje que vamos a leer, donde dice lo siguiente, dice: la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Este pasaje es paralelo al de Mateo 12:46 y al de Marcos 3:31 al 35, donde señala verdaderamente que Jesucristo tuvo hermanos. Y no solamente hermanos, que acompañaban a su madre, a María. Y estos llegaron al lugar donde estaba predicando el Señor y pidieron conversar con él, hablar con él. Marcos 3:31 lo dice también lo mismo, dice: en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora, San Mateo 13:55, que es el otro pasaje en cuestión, San Mateo 13:55 nos da referencia, aleluya, de cuáles eran los nombres de estos hermanos del Señor. Y lo dice de la siguiente manera: Santiago, José, Simón y Judas. ¿Ya? Lo dice Mateo 13:55. ¿Acaso no es él el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Alabado sea el Señor. Entonces mire el pasaje tan concreto, ¿no? Donde presenta a la familia del Señor: María, su madre, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Luego vamos a hablar del carácter de los hermanos del Señor antes de la crucifixión, ¿ya? Porque esto es muy importante para que respondamos la pregunta:
¿Y por qué no se habla de ellos en el momento que Jesucristo está en la cruz del Calvario? Yo voy a contestar esa pregunta en unos minutos, pero desde ya le voy diciendo, eran 4. Se habla de 4. Repito, sus nombres eran Jacobo, José, Simón y Judas. San Mateo 13:55. Y me importa lo que dice la Biblia. En el 13:56, mire lo que dice. ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Ahora, no solamente la Biblia dice que tenía hermanos, la Biblia también dice que tenía hermanas. Hermanas. Le dan nombre. Algunos dicen que una se llamaba Salomé, otra se llamaba Ana. Bueno, no dice en ningún pasaje de la Biblia cuáles eran los nombres de las hermanas del Señor. Por lo menos tenía 2. Por lo menos tenía 2, porque habla en plural, sus hermanas. En Juan capítulo 7, versículo número del 1 al 10, dice: algún tiempo después Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés de ir a Judea, porque allí los judíos, aleluya, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Tome cuenta aquí. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos, ahí viene el pasaje, aleluya, permítame, le dijeron, los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Ahora, y en el versículo 5 nos da una aclaración. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Aleluya. Ahora, interesante. Y aquí viene mi aclaración a la pregunta número 1. ¿Por qué no estaban o por qué no se hace referencia a ellos cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario? En pocas palabras, ¿por qué cuando Cristo está en la cruz del Calvario y mira a su madre, a María, y mira a Juan, Jesús le dice, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre? ¿Por qué Jesús dijo eso? Ahora, interesante es que sus hermanos no creían en él. Otra cosa que usted tiene que tener en cuenta es que a Jesucristo sus hermanos no lo consideraban, no creían en él, no creían que él era verdaderamente el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios. Por el contrario, Jesús, escúcheme bien, no hubo una persona más polémica en la faz de la tierra como lo fue Jesucristo. Era un líder en su tiempo, era un hombre público, era una persona influyente, movía multitudes. Y no solamente eso, la Biblia dice que era odiado al punto que los judíos querían matarlo. Tan tremendo fue el momento en que Cristo es prendido y llevado para luego ser crucificado, que la Biblia dice que sus discípulos que lo amaban, que lo seguían, sus propios discípulos lo abandonaron en la cruz del Calvario. Ahora, si sus discípulos lo abandonaron, que sí creían en él, ahora mire, si sus discípulos lo abandonaron, que sí creían en su ministerio, ¿qué no sus hermanos que no creían en él? Voy a darle la respuesta a manera de una pregunta que me la hice a mí mismo para entender esto. Si yo tengo un hermano que es señalado como terrorista o como delincuente o como una persona que está haciendo perturbación en las calles, si yo tengo un hermano que hace escándalo al apellido en la familia, escúcheme bien, y por causa de ese hermano se levanta una persecución, ¿usted cree que yo no temería que la persecución venga contra mí? ¿Usted cree que los hermanos del Señor tenían orgullo de presentarse frente a toda esta multitud que no creía en Dios y que lo estaban matando en la cruz del Calvario, y presentarse orgullosos y decir, oh, este es mi hermano? No, mi hermano. Sus discípulos creían en él y huyeron, mucho más sus hermanos. Por eso entendemos por qué no hay ninguna referencia
a los hermanos del Señor mientras Él estaba en la cruz del Calvario. Pero si hay referencia de ellos una y otra vez, en estos casos, importunándolo, haciéndole preguntas de manera cuestionando su ministerio. Entonces, de hecho, que uno de los oponentes al ministerio del Señor en el inicio también eran sus hermanos. Por lo tanto, entendemos por qué no hay referencia de ellos en la cruz del Calvario. Si sus discípulos lo abandonaron, obviamente sus hermanos también lo iban a abandonar. De nuevo quiero hacerle la pregunta. Si usted tiene un hermano que es señalado, un hermano sanguíneo, que es señalado como terrorista, delincuente, traficante de drogas, ¿usted tendría orgullo de presentarse como su hermano? ¿O usted tendría vergüenza de ese hermano? Bueno, Jesucristo no fue nada de eso, aclaro. Pero en su tiempo se le entendía como un hombre blasfemo, porque él decía ser el Hijo de Dios, iba contra la ley de los judíos, un hombre que movía multitudes y que la gente lo tenía inclusive los fariseos decían que él era un hijo del diablo, que por Beelzebú hacía los milagros que hacía. Entonces muchos rechazaban el ministerio del Señor, y entre ellos, ¿quiénes estaban? Pues sus hermanos también, que después se van a convertir, pero estamos hablando hasta antes de que el Señor resucitara. En San Marcos 3:31 se hace referencia a lo mismo, y luego tenemos el pasaje de San Mateo 13:55 también, aleluya, que ya lo leímos, donde hablan los nombres de los hermanos. Y tenemos el pasaje, aleluya, en el festival, en la fiesta de Pentecostés, alabado sea el Señor, de la fiesta en Galilea, donde dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Ahí está hablando los hermanos de Jesús y su madre María. La madre de los hermanos, pues hermanos, y la madre de Jesús. Obviamente, el texto es bien claro. El apóstol Pablo, en su carta a los hermanos en Galacia, en el capítulo 1, verso 19, dice, no vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. De nuevo, amén. Ya, entonces, bueno, argumentos bíblicos tenemos aquí multitud de argumentos bíblicos que sí señalan que Jesucristo tuvo hermanos. Pero bueno, yo voy a seguir desarrollando el tema y ahora voy a entrar a la doctrina católica. Tengo en mis manos el documento de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene dos enseñanzas, dos posiciones, por así decirlo, ya con respecto al tema de los hermanos del Señor. En el primero ellos dicen que que verdaderamente Jesús sí tuvo hermanos, ya, pero que son de un matrimonio anterior de José. Y el segundo argumento, que es también tan peligroso como el primero, es que ellos dicen que aquellos que aparecen con la palabra hermanos del Señor, en realidad son primos del Señor. Hijos de María, la mujer de Cleofas. Probablemente una parienta de María, la madre del Señor. Bueno, voy a leer los documentos y voy a enseñarle a usted en dónde está o en qué está fundamentado estos argumentos que son católicos. Obvio que ambos argumentos son necesarios, son tremendamente necesarios para defender el dogma de la divinidad de María a través de su virginidad eterna, antes y después del parto. Ellos dicen que María dio a luz a Jesús y siguió siendo virgen, y que María en realidad nunca más tuvo una intimidad sexual con José.
¿Ya? Tengo el documento católico aquí de los teólogos católicos. Por ejemplo, el argumento de que José tuvo hijos antes de estar con María fue escrito por un hombre que escribió un documento que se le llamaba La Solución de Epífano, dando honor a Epifanio de Salamis, quien desarrolló su obra Panarión. Epifanio añade, dice que José fue padre de Santiago y de sus 3 hermanos, José, Simeón y Judá, y 2 hermanas, una llamada Salomé y la otra llamada o María o Ana. Dice, siendo Santiago el mayor, Santiago y sus hermanos no eran hijos de María, sino hijos de José, de un matrimonio anterior. Después de la muerte de la primera esposa de José, muchos años después, cuando tenía 80 años, tomó a María, madre de Jesús. Según Epifanio, las escrituras los llaman hermanos del Señor para confundir a sus oponentes. Esta enseñanza fue entregada en el año 400 después de Cristo. Fue refutada por los padres de la iglesia y censurada también por la iglesia en el pasado. ¿Por qué? Por algo bien simple. Porque no existe absolutamente ningún argumento de eso. Es más, hay un varón que se llama el famoso historiador de la iglesia judía, historiador judío, gloria al nombre de Cristo, que él habla sobre esto también. Alabado sea el Señor. Y él señala claramente, aleluya, que no existe absolutamente ningún argumento para justificar esa creencia de que Jesucristo, de que José, aleluya, tuviese otra mujer antes de María, como ellos dicen, enviudó y después se metió ya con María, ¿no? No existe ningún argumento histórico para este punto de vista. No existe. Ningún historiador antiguo lo respalda y lo señala. Solamente algunos teólogos católicos, y ellos dicen que esto está escrito en los evangelios para confundir a sus oponentes, como si Jesús quisiera confundir a alguien. Jesucristo, su palabra siempre es clara, mi hermano, siempre es clara. Y el otro argumento es que entonces no son hermanos, sino primos del Señor. Y esto fue también entregado en el año 347, más o menos, por Jerónimo. Jerónimo decía que la palabra adelfos en realidad significaba que estos eran primos del Señor y eran hijos de María, a quien Jerónimo, estoy leyendo el documento, identificó como María de Cleofas. Dice, el diccionario Oxford de la Iglesia Cristiana menciona que un erudito moderno, a quien no identifica, ha propuesto que estos adelfos eran hijos de Cleofas, el hermano de José, según Egesipo, y de María, la esposa de Cleofas, no necesariamente refiriéndose a la hermana de la madre de Jesús. Según los fragmentos existentes de la obra Exposición de los Dichos del Señor, del padre apostólico Papias de Herápolis, quien vivió alrededor de 163, María, la esposa de Cleofas o Alfeo, sería la madre de Santiago. Y el justo Simón, Judas, identificado como Judas el apóstol, y José. Papias identifica que a esta María como la hermana de María, madre de Jesús. Ahora, pero miren lo que dice aquí. Y por lo tanto, la tía materna de Jesús, el teólogo anglicano Lightfoot,
descartaría la evidencia de Papias como espuria, o sea, mentira. Es más, miren lo que dice, desde un punto de vista exclusivamente filológico, que no tenga en cuenta esto, esta posición es poco probable y es relegada por la mayoría de los investigadores actuales, muchos de ellos católicos. Muchos de ellos católicos. En pocas palabras, ni los mismos católicos se creen ese cuento, ni ellos mismos se creen esa historia de que entonces los que aparecen como hermanos del Señor tendrían que ser sus primos, hijos de María. Si así fuera, no tendría sentido. María andando para arriba y para abajo con los hijos de su prima. Los hijos de su prima encarando al Señor con tanta vehemencia. Los primos del Señor. No, de ninguna manera. María anduvo para arriba y para abajo con estos jóvenes que eran hermanos del Señor. Hermanos del Señor, hermanos del Señor e hijos sanguíneos de José y María. Para que esto tenga sentido, los hermanos del Señor llegaron con María su madre. Los hermanos del Señor oraban junto con María su madre. Entonces, para que eso tenga sentido, no pueden ser primos, tienen que ser hermanos sanguíneos. Ahora, alguien me va a decir, no, pero en la Biblia la palabra primo también se utiliza como hermano, como en el caso de Abraham con Lot, que era su sobrino, y Abraham le dice a Lot, tú eres mi hermano. Sí, pero de nuevo, en el contexto es totalmente diferente. Cuando aquí se utiliza la palabra primo, es una palabra exclusiva, porque tanto Mateo, Lucas, Juan, utilizan la palabra parienta también, la parienta o el pariente, cuando quieren hablar de una persona que no es directamente asociado como un primo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué había tanta referencia en los apóstoles, los evangelios, a los hermanos del Señor a la par de María? Ahora, entonces echaríamos por tierra, con estos argumentos que estamos presentando, echaríamos por tierra, porque los mismos católicos, los mismos estudiosos católicos reconocen que María tuvo otros hijos. Más todavía, ustedes van a ver que en la Biblia hay una parte donde se nombran los antepasados de Jesús. Los antepasados de Jesús. Y va diciendo, los antepasados de Jesús, Julano engendró a este, Sutano engendró a este. Y va diciendo quién engendró a quién. Mateo capítulo 1, del versículo 1 en adelante. ¿Ah? Y ustedes van a ver cómo va diciendo la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Más claro no canta un gallo. Si María tuvo más hijos, ahí lo tiene que decir. Si José engendró más hijos en la Virgen María, ahí lo tiene que decir, porque ahí está toda la familia de Jesús. Vamos, escuchemos. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Aquí está mostrando. Abraham, miren la secuencia. Abraham fue padre de Isaac. Y Isaac de Jacob. Fue padre de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Cuando hay varios hermanos, dice, nombra uno y después, Jacob fue padre de Judá y de sus, vienen más hermanos. Miren el versículo 11. Otra vez, cuando hay más hermanos. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos. Hay más hermanos. Ya sabemos, están nombrándolo. Cuando llegue a María, tiene que decir que es la madre de Jesús y de sus hermanos. Porque aquí dice, va nombrando Julano, padre o madre de Julano y de sus hermanos. Vamos a ver cuando llega a José y después cuando llega a María. Vamos a ver cuando llega a José. Versículo 16. A ver si José tuvo más hijos o tuvo hijos, engendró hijos. Vamos a ver. Jacob fue padre de José. Ahora vamos a ver, José es padre de quién. Esposo de María. No es padre de ninguno. Esposo de María, no es padre de nadie. Ahora vamos a ver María.
Vámonos con María. María, dale. María, de la que nació Jesús. De la que nació Jesús. Y paren la oreja a ver si tuvo más hermanos. Porque si tuvo más hermanos, de la que nació Jesús y sus hermanos. A ver, ¿de la que nació? De la que nació Jesús, llamado Cristo. ¿Y los hermanos? ¿Dónde están? No están en la Biblia. ¿Dónde están los hermanos de Jesús? En la mente de los protestantes inspirados por Satanás. Otro argumento es la genealogía. También he escuchado decir que si José y María tuvieron otros hijos, ¿por qué no aparecen los hijos de José en la genealogía de José? ¿Y por qué no aparecen los hijos de María, esos 4 jóvenes, en la genealogía de María? ¿Por qué? Si Jesús tuvo más hermanos. La respuesta es tan tremendamente fácil. Si usted estudia genealogía bíblica, usted va a descubrir que no todas las genealogías hablan de todos los hermanos o hijos que tuvo la persona que se señala en el texto sagrado. Estamos hablando en la Biblia, el texto sagrado. ¿Por qué? Porque el texto sagrado, cuando presenta genealogía, por ejemplo, usted mira la historia del rey Ezequías y la Biblia no dice en su genealogía quién era su padre. La Biblia dice que su madre era Abi y no dice el nombre de su padre. Entonces, ¿está mal la genealogía? No. Solo que Dios en varias genealogías señala a aquellas personas que tuvieron un impacto en la palabra de Dios, en el texto bíblico. En el caso de Jacob, no señala a los 12 hijos que tuvo, sino solamente a José. ¿Y por qué no que señala a todos los demás? Porque no son importantes para el texto, para el tema que se quiere señalar. Como en el caso de Judá, aleluya, de quien descendería David. Isaí tuvo 8 hijos, ¿no? Pero en la genealogía de alabado sea el Señor de María o de José, donde se toma el nombre de Isaí, no aparecen los nombres de los 8 hijos que tuvo, sino solamente de David, que es la persona que importa en ese contexto, en ese sentido. ¿Me entiende? O sea, se lo explico bien simple. La Biblia solamente señala en la genealogía a aquellos que tuvieron un impacto en el texto bíblico y que se necesita señalar ese nombre para el estudio de la palabra de Dios. Si su nombre no tuvo un impacto, se descarta y no se considera. Por eso no aparecen los nombres de estos personajes ni en la genealogía de José ni en la genealogía de María, porque es irrelevante para el estudio del texto que estamos hablando. Es irrelevante para el estudio de la vida de Jesús, que lo que sí importa es demostrar 2 cosas. Número 1, que Jesucristo es descendiente de David. Número 2, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Son 2 puntos claves en la genealogía de Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, y Jesucristo, el Hijo de David. Tomen en cuenta eso. Por eso no aparecen estos muchachos, estos jóvenes, en la genealogía del Señor. Así de simple. Y usted puede corroborarlo con multitud de genealogías en la Biblia y se va a dar cuenta de esto. También se dirá, por ejemplo, este es tremendo, Mateo 1:25. Mateo 1:25 dice, en algunas traducciones dice, y sin haberla conocido, tuvo a su hijo Jesús. Hay otras traducciones, también buenas, que dicen, y no la conoció, es decir, José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús. Entonces dicen, ve, aquí está. Eso fue lo que me enseñaron a mí. ¿Ves? Dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo Jesús. Hasta, entonces significa, para algunas personas,
Bueno, significa que no hubo algo antes, pero después de dar a luz, sí hubo algo. Porque la palabra conoció o conocer tiene implicaciones de este tipo de encuentro o relación sexual. Eso es lo que dicen. No tuvo hijos o no tuvo relación, mejor dicho, hasta que conoció, hasta que dio a luz a Jesús. ¿Y cuál es la verdad? Miren, la verdad es que la palabra hasta en la Biblia no siempre significa que después hubo algo. Podemos buscar, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23, para dar un ejemplo. El último versículo del capítulo 6 de 2 de Samuel dice que Mical, la hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué significa esto? ¿Que después de muerta las tuvo? No, seguro que no. Vemos también otra palabra aquí en el versículo 4, muy importante, que dice así: conoció Adán a su mujer. ¿Qué significa eso de que la conoció, que se la presentaron? No, porque en el capítulo 3 ya la conocía, tanto que lo arrastró al pecado. Bueno, esta palabra conoció es la palabra hebrea yada, con Y, Y-A-D-A, yada. Y esta palabra, en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, indica la relación más íntima entre un hombre y una mujer en su vida sexual. Vuelvo a repetir, la palabra yada, o cuando ustedes ven en la Biblia, conoció José a María, nos está hablando de una íntima relación en el aspecto físico, en el aspecto sexual. Vamos a ver en Mateo 1:25 esta misma palabra en el griego. Y vean ustedes que tiene el mismo significado desde el comienzo de la Biblia. Mateo 1:25. Y dice así, pero no, ¿qué cosa? Ahí está, no la conoció, o sea, no estamos hablando de que, ¿cómo estás, María? No, ellos ya se conocían. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este versículo nos habla que José y María tuvieron relaciones sexuales normales. Pero este versículo nos dice que sus relaciones comenzaron después del nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús fue virginal. José no tuvo nada que ver. Y la palabra hasta nos muestra que después de que nació Jesús, entonces comenzaron a tener una vida sexual normal. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales es algo maravilloso dentro del matrimonio. Dice en 1 Corintios 7 que cada hombre tenga a su mujer y que los dos cumplan con el deber conyugal. El otro problema es que los protestantes encuentran en San Marcos capítulo 6 versículo 3. San Marcos capítulo 6 versículo 3. Los protestantes encuentran allí, supuestamente, encuentran que María tuvo más hijos. Ustedes lo van a oír, ustedes lo van a leer y ustedes van a descubrir si es verdad o es mentira. Escuchemos. Pero no es más que el carpintero. Pero no es más que el carpintero, se refiere a Jesús. Y presten atención a ver si María tuvo más hijos. No es más que el carpintero, presten atención. Dale. El hijo de María. Deténganse ahí. ¿Cómo dice? El hijo de María. Por tercera vez, Luis. El hijo de María. ¿Cuántos hijos tuvo María? ¿Cómo sabemos que uno? El hijo de María. Vamos a creerle a los protestantes que María tuvo más hijos. Si María tiene más hijos, ¿cómo diría la Biblia ahí? ¿No es este el carpintero? Uno de los hijos de María. No diría la Biblia el hijo de María. Porque cuando dice el hijo, significa uno solo tiene. Si hubiese tenido varios, diría, ¿no es este el carpintero? Uno de los hijos de María. Ahí sí tienen razón los protestantes. Pero los protestantes lo que hacen es odiar a María. La rabia que le tienen. Ahí dice que María tuvo más hijos. No, no digan mentiras. Ahí dice que Jesús tuvo más hermanos, pero no dice que María tuvo más hijos. Mire que va a decir que Jesús tuvo más hermanos. Dale. Es un hermano de Santiago. Entonces la Biblia sí dice que Jesús tuvo hermanos.
Los católicos creemos que Jesús tuvo más hermanos. Lo que no creemos es que María tuvo más hijos. Eso es lo que no creemos. ¿Es un hermano de Santiago, Santiago, de José, de Judas y Simón. Esos son los hermanos de Jesús. Entonces los protestantes dicen, ve, esos son hijos de María. Son hijos de María. Y no son hijos de María. Así es. Aquí están esos 6. Y ustedes van a observar con sus propios ojos y con sus propios oídos que María no tuvo más hijos. Que los protestantes son unos mentirosos, unos calumniadores. Deme el nombre de los hijos de María. Es un hermano de Santiago. Usted se va a llamar Santiago. De José. Usted se va a llamar José. De Judas. Usted va a llamar Judas. No se asuste. No Judas el malo, Judas el bueno, Judas Tadeo. ¿Y el otro? Y Simón. Y recuerde que eran 2 Santiagos, el mayor y el menor. Aquí está el otro Santiago. Y recuerden que Juan también era hijo de María, porque estaba en la cruz y le dijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. ¿Se acuerda? Entonces Juan. Y vamos a ver si encontramos en la Biblia la mamá de ellos. Si encontramos la mamá de ellos, entonces los protestantes son mentirosos. Vamos a buscarlo. Mateo 27:56, San Mateo 27:56, nos viene a decir quién era la mamá de estos muchachos. Y ustedes verán que no es la Virgen María. San Mateo 27:56. Entre ellas estaban María Magdalena. Entre las mujeres que estaban al pie de la cruz cuando Jesús estaba muriendo, estaba María Magdalena. Siga. María, madre de Santiago y de José. Aquí encontramos la mamá de Santiago y de José. Santiago y José, venga para acá, Santiago y José, venga para acá. Ya encontramos la mamá de Santiago y de José. Pero me dijo un pastor, sí señor cura, ahí está la mamá de Santiago y José. Ahora dígame, ¿cómo se llama la mamá de Santiago y de José? Repítalo, Luis. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. ¿Cómo se llamaba la mamá de Santiago y de José? María. Y me dijo, y ahora dígame, ¿cómo se llamaba la mamá de Jesús? Yo le dije María. Dijo, ve que es la misma. Yo le dije, ya, está bien. Ahora, pastores, yo le voy a buscar donde están las 2 Marías juntas. Para que usted no me caiga mentiras. Ubiquémonos. La Biblia está hablando cuando Jesús está en la cruz y esta mujer le acompaña. Pero San Juan también narra lo mismo. Y San Juan nos narra donde están las 2 Marías juntas. San Juan 19:25. Ahí están las 2 Marías. La María, mamá de Santiago y de José, y la María, mamá de Jesús. Dijo el pastor, muéstremela, porque yo he leído la Biblia al derecho y al revés y yo no la he encontrado. Y le dije, pues yo no la leo al derecho y al revés, yo la leo solamente al derecho y yo sí la he encontrado. Porque ese es el problema de los protestantes, que la leen al revés. No es recomendable leerla al revés. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Esa es la Virgen María, su madre. Observe que cuando se habla de María, no dice que María. Cuando es la Virgen, no se dice María, es su madre. Se llamaba María. Y escuche, para que vea que está la otra María ahí. Con María, la hermana de su madre. Entonces ahí estaba otra mujer que también se llamaba María. Y de paso, era familia de la Virgen María. La mamá de Santiago y de José. Por eso a Santiago y a José lo van a llamar los hermanos del Señor, porque eran parientes, hijos de la hermana de María, que también se llamaba María. Entonces ustedes no son hijos de la Virgen María, siente, ustedes son hijos de la otra María, que era familia de la Virgen María. Cuando yo le quité 2, yo mandé a sentar 2, la gente se emocionó y ya los pastores comenzaron a temblar. Y yo ya me fui agarrando más fuercita. Seguimos con Mateo 27:56. Lo volvemos a leer. Mateo 27:56. 56. Lo volvemos a leer. Ajá.
Entre ellas estaban María Magdalena, Ajá. María, madre de Santiago y de José, Madre de Santiago y de José. y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí hay otra mujer, pero no nos dice cómo se llama. Pero nos da un dato. El dato es que es la madre de los hijos, se lo traduzco en castellano, la que parió los hijos. Venga, Zebedeo, para acá, venga para acá, don Zebedeo, hágame favor. Venga para acá usted, mamita, venga, usted es la esposa de don Zebedeo, venga para acá. Solo es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Aquí está don Zebedeo. Y la Biblia dice que ahí estaba la esposa. No, la esposa no. Otra vez, Luis, ¿estaba quién? Y la madre, de los hijos de Zebedeo. La que le parió los hijos a don Zebedeo. Quita la mamá. No es la Virgen María. ¿Cómo sabemos que no es la Virgen María? Porque la Biblia dice que el esposo de José, de María, era no Zebedeo. Entonces hay que quitar la esposa o la madre de los hijos de Zebedeo. Ajá. Vamos a ver quiénes son los hijos de Zebedeo. Si llegamos a encontrar los hijos, no vamos a sufrir porque aquí está la madre, la que los parió. San Marcos capítulo 3, versículo 16, nos dice quiénes son los hijos de don Zebedeo y su esposa. Cuidadito, puede ser que estén aquí. Marcos 3, 16. San Marcos 3, 16. Estos son los 12. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Ajá. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Aquí están los hijos de Zebedeo. Santiago y su hermano Juan. ¿Son hijos de quién? Y aquí está el papá y aquí está la mamá de Santiago y su hermano Juan. Llévense a sus niños para su casa. ¿Observan que no son hijos de María? No. La Biblia dice que son hijos de la esposa de don Zebedeo. Pero para los protestantes son hijos de María. Solamente para engañar a los tontos. Pero no lo dice la Biblia. Acérquense para acá ustedes. Me queda Judas y me queda Simón. Vamos con Simón. El versículo 18 de San Marcos 3. San Marcos 3, versículo 18. Vamos a encontrar a Simón. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón. Aquí está, Simón. El cananeo. El cananeo. Ay, aquí nos encontramos en un problema. No dice cómo se llama el papá. Tampoco dice cómo se llama la mamá. No tiene papito ni mamita. Pero nos da un dato que nos muestra que no es hijo de María. ¿Cómo sabemos que no es hijo de María? Porque al hijo de María, que era Jesús, lo llamaban Nazareno o Galileo. Y a Simón lo llaman Cananeo. No sabemos quién es su padre, no sabemos quién es su madre. Pero una cosa sí sabemos, no era hijo de María porque no lo llamaban ni Nazareno ni Galileo como es Jesús. A Jesús lo llamaban Galileo, Nazareno. Pero este señor lo llama Cananeo. No sabemos quién es su papá, no sabemos quién es su mamá, pero no es hijo de María porque no es Galileo, ni tampoco es Nazareno. Siente, usted no es hijo de María. Nos queda Judas. Judas escribió una carta. Judas 1:1. Judas escribió una carta. Y Judas se presenta. Dice quién es él. ¿Para qué se presenta? Para que la gente lo escuche. Porque él no era muy conocido. Como no era muy conocido, tenía que presentarse, arrimarse a un árbol que le diera sombra. Y vamos a ver a quién se arrima y cómo se presenta. Si Judas hubiese sido hijo de María, él no pierde la oportunidad de presentarse como hijo de María, para que la gente lo aceptara. Vamos a ver cómo se presenta Judas 1:1. De la carta de Judas, versículo 1. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Judas no es hijo de María, no es hermano de Jesús. Dice Judas, hermano de Santiago.
servidor de Jesucristo. ¿Usted cree que si Judas hubiese sido hermano de Jesucristo hubiese perdido ese boche? ¿Hubiese perdido esa oportunidad? No la pierde. Pero él dice, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Y si es hermano de Santiago, ya le encontramos la mamá a Santiago, al mayor y al menor. Si es hermano de Santiago el mayor, ya le encontramos la mamá. Y si es hermano de Santiago el menor, ya le encontramos la mamá. Así que usted no ha sido de María, siéntese. ¿Se dan cuenta que María no tuvo más hijos? Es un invento de los protestantes. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, argumento, los hermanos de Jesús. Este argumento lo pueden encontrar en sus videos sobre los hijos de María o los hermanos de Jesús. Pasaje bíblico en cuestión, Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Argumento usado nombre de sus supuestas madres. Nota aclaratoria. En su explicación, Luis Toro no usa el nombre de Jacobo, sino de Santiago, porque en las versiones católicas de la Biblia trae el nombre de Santiago y no de Jacobo. Como este libro está escrito para cristianos, entonces yo uso el nombre de Jacobo como está en las versiones cristianas de la Biblia. Argumentos de Luis Toro. Él dice que estos hermanos de Jesús eran hermanos de fe o primos, pero no hermanos de sangre. Y para probar esto busca la madre a cada uno, busca una madre a cada uno de ellos. Inciso A, Jacobo y José. Él declara haber encontrado su madre en Mateo 27:56. Dice, entre los cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Según Luis Toro, ya encontró la madre de Jacobo y de José. Como la madre de ellos también se llama María, entonces él, para probar que no habla de María, la madre de Jesús, él cita Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Él agrega que ellos eran hijos de la hermana de María, que también se llamaba María, y por lo tanto no eran hermanos, sino primos. Inciso B. Ahora él usa en sus videos un argumento distractor, que son los hijos de Zebedeo. Él cita Marcos 3:17. Dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que esto es hijos del trueno. Él dice que estos tampoco son hijos de María. ¿Por qué es un elemento distractor? Porque nadie dice que lo sean. La Biblia dice claramente quiénes son los hermanos de Jesús y Juan no está entre ellos. Existe un Jacobo, pero supuestamente él ya lo descartó buscándole madre. Así que este argumento de que los hijos de Zebedeo no son hijos de María es solo una distracción para que las personas les cueste trabajo desenredar el enredo que él está haciendo. Él dice en sus videos que para los cristianos ellos son hijos de María, es decir, que acusamos a María de tener más hijos. Pero esto es una gran mentira, porque nosotros solo creemos en lo que está escrito, y escrito está que los hijos de María, es decir, los hermanos de Jesús, son Jacobo, José, Simón y Judas. Inciso C, Simón. Para justificar que Simón no era hermano de Jesús, él trata de buscar un Simón en otro lado. Según él dice, lo encontró dentro de los apóstoles. Para probarlo, él cita Marcos 3:18. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Según Luis Toro, el Simón hermano de Jesús es el Simón cananista, o como algunas versiones llaman, Simón el cananeo. Él dice que aquí se encuentra con el problema de que la Biblia no dice quiénes eran sus padres, pero él lo resuelve, según él, diciendo que al ser cananeo no puede ser hermano de Jesús. Inciso D, Judas. Él dice que este Judas, que la Biblia da como hermano de Jesús, fue el que escribió la carta de Judas, y como prueba de que no era hijo de María, él cita su salutación. Primera de Judas. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Luis Toro dice
que si él hubiera sido hijo de María, hubiera dicho que lo era para que le tuvieran más respeto. Porque según él, Judas no era muy conocido. Estas son las palabras textuales que Luis da en su video sobre el tema. Para que se presenta. Ok, dice, para que se presenta, para que la gente lo escuche, porque él no era conocido. Como no era muy conocido, tenía que presentarse, arrimarse a un árbol que le diera sombra. Vamos a ver a quién se arrima y cómo se presenta. Si Judas hubiese sido hijo de María, él no pierde la oportunidad de presentarse como hijo de María. Esas son sus palabras textuales, las que él da en su video. Disculpen si tengo problemas para leer, las letras están muy pequeñas. Luego, en su video, él lee Judas 1:1. El sacerdote católico dice que Judas no es hijo de María o hermano de Jesús porque se presentó como hermano de Jacobo y servidor de Jesucristo. Antes de comenzar a refutar toda esta farsa, quiero decir que esto es sin lugar a dudas la mentira más grande que yo he visto en la apologética. Ninguna falacia esgrimida por un apologista ha sido tan retorcida como esta. Sin duda he leído y escuchado los argumentos de decenas de apologistas y jamás he visto a alguien mentir tan deliberadamente. Refutación de los argumentos de Luis Toro sobre las supuestas madres de los hermanos de Jesús. Número 1. Buscándole madre a cada uno. Bueno, este argumento es completamente falaz y falso. Es algo que ofende la inteligencia de quien lo escuche si en verdad se ha estudiado la Biblia. Luis Toro maliciosamente omite decir que en el tiempo de Jesús las personas tenían en muchos casos nombres muy comunes, por lo que era algo cotidiano que en un grupo de personas existieran 2 Simón, 2 Judas, 2 Jacobo o Santiago. Imaginemos que en la cruz del Calvario habían 4 o mínimo 3 Marías. Y para colmo, él mismo dice que la hermana o prima de María también se llamaba María. Es decir, que en la misma familia los nombres se repetían. Para comprender esto hay que aclarar que era costumbre en Israel ponerle a los hijos el nombre de familiares, por lo que muy rara vez se elegían nombres nuevos. Por otro lado, se trataba de que fueran nombres judíos y no paganos. Veamos esto en la Biblia. Lucas 1:57 al 61. Cuando Elizabeth se le cumplió el día de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los ancianos y parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo, ojo con esto, es decir, los apologistas católicos dicen que no era costumbre judía que los hijos llevaran los nombres de sus padres. Esto es falso, aquí lo pruebo. Y llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Verso 61. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces estamos viendo que es una farsa este argumento que dicen los católicos, que a los hijos no se le podían poner los nombres de sus padres o de sus parientes. Esto es completamente falso. Vamos a seguir leyendo. En el verso 61, la Biblia deja claro que los judíos se asombraron de que quisieran poner un nombre el cual no existía en la familia, lo que deja claro que era costumbre repetir los nombres. Es decir, que en Israel muchos tenían el mismo nombre. Pongamos como ejemplo a Jacobo, José, Simón y Judas. Jacobo. La cristiandad aún no se pone de acuerdo en quién es Santiago, el hermano de Jesús. Unos dicen que es hijo de Zebedeo, otro que es el hijo de Alfeo, el cual llamaban Santiago el menor, y un tercer grupo opinan que era otro Jacobo. Pongamos atención que dentro de los mismos 12 apóstoles habían 2 Jacobos.
Marcos 3, 17 y 18. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Simón. Vemos que se repite el mismo patrón. Dentro de los 12 apóstoles hay dos Simón. Simón Pedro y Simón el cananeo. Judas. Aquí ocurre lo mismo con Judas Tadeo y Judas Iscariote. Las preguntas que hay que hacer a Luis Toro son: ¿cómo sabe que el Jacobo, Simón y Judas, de los cuales habla la Biblia en Mateo 13:55, son los mismos que él dice? Número 2. Si no puede saber qué Jacobo, Simón o Judas habla la Biblia en Mateo 13:55, ¿cómo es posible que se les pueda buscar madre a ellos? Queda claro que él miente deliberadamente, porque él no tiene manera de identificar a las personas por su nombre, por el simple hecho de que los nombres se repiten en muchos individuos. Tomemos el ejemplo de que la policía arresta a un grupo de personas donde hay 2 o 3 con el mismo nombre. ¿Cómo podrían saber quiénes son? Por el nombre sería imposible, tendrían que buscar otro método de identificación como huellas dactilares. Luis Toro no tiene ningún medio adicional para poder definir quiénes son los que la Biblia describe en Mateo 13, a no ser que simplemente acepte que son hijos de María. Tampoco tiene ningún medio para conectar el Jacobo de Mateo 13 con otro Jacobo, así lo mismo con Simón y Judas. Sigamos refutando las falacias de este sacerdote romano. Veamos ahora el caso de Simón, donde Toro hace una gran farsa. En este caso, lo primero que hace es conectarlo arbitrariamente con uno de los 2 Simón apóstoles. En este caso usa Simón el cananista porque sería muy forzado usar a Pedro. Pero no puede buscarle una madre porque la Biblia no declara quién es la madre del cananista. Pero como es todo un experto en el arte de la manipulación bíblica, entonces expone el argumento de que Simón el cananista no puede ser hijo de María porque es un cananeo y no galileo o nazareno, como era Jesús. Bueno, en primer lugar, él está exponiendo un argumento completamente falso, porque él no puede de ninguna manera conectar al Simón, hermano de Jesús, con el Simón cananista. Pero vayamos más profundo. Él expone que Simón no podía ser hermano de Jesús porque era cananeo. En primer lugar, Luis Toro queda expuesto en su profundo desconocimiento bíblico. Siempre digo que este sacerdote es realmente bueno memorizando versos, pero su conocimiento del mensaje de la Escritura es completamente pésimo. Veamos su error. En primer, este término cananeo proviene de 2 raíces posibles. Una, caná, donde Jesús convirtió el agua en vino. 2, el verbo caná con Q, que significa celar. Luis Toro piensa que cananeo proviene de la región cananea, pero no es así. Cananeo proviene de Caná, una región de Galilea. Él dice que Simón no puede ser hermano de Jesús, suponiendo que sea el cananeo, porque no es Galileo. Pero él no sabe que sí es Galileo, porque Caná era una región de Galilea. Veamos qué dice la Biblia. Juan 2:1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y ahí estaba la madre de Jesús. Según la misma tradición católica, el término cananeo proviene del término celoso, como vimos en el verbo arriba, que tendría su paralelo en el otro apodo que tenía Simón, y era celote, que significa celoso. Otras tradiciones dentro del catolicismo dicen que era el esposo de la boda de Caná, en la cual Jesús realizó el milagro del vino. En conclusión, no existen pruebas de que el Simón de Mateo capítulo 13 sea el Simón el cananeo. Y por otra parte, el sobrenombre de cananeo no significa que proviene de Canaán, sino de Caná de Galilea. Y en todo caso, que había sido miembro de la secta de los celotes, que significa celoso.